Y ahora vamos de la mano con un elemento muy importante que nosotros tenemos, un instrumento, mejor dicho, para la conducción, sobre todo de lo que es el periodo de dilatación y que es el partograma. ¿Okay? Los partogramas se han diseñado, sobre todo, en base al gran trabajo que hizo Friedman. De allí que en honor a él, la curva que describe, sobre todo la dilatación, el periodo de dilatación, se dio por el gran estudio que hizo Friedman y que él determinó pues estas dos fases que ocurren en el periodo de dilatación, la latente y la activa. ¿Okay? En el cual se ve una primera fase prolongada en el tiempo, lenta en el progreso de dilatación, y después se ve pues una fase en la cual pues hay mucha rapidez en cuanto a la dilatación y un acortamiento en el tiempo. De allí que se les dio el nombre de fase latente a la primera y fase activa a la segunda. Incluso la segunda está dividida en subfases. La aceleración propiamente dicha, la de pendiente máxima, porque hay una pendiente, mire, tan rápido, que más o menos va desde 4 o 5 hasta 9 por lo menos. Y después viene como un detenimiento. Por eso la curva del parto se llama una curva sigmoidea. ¿Ok? Para después entrar en el segundo periodo todo lo que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, el objetivo que tenemos al hacer uso de este instrumento es graficar en un plano cartesiano las dos variables básicas, que son la dilatación y el tiempo transcurrido en horas. También nos ayuda para otras cosas, sí, para muchas. Dentro de lo que es la gráfica de la curva, también nos ayuda para graficar el descenso, y el descenso se da en una curva que se menciona como una hipérbola. Con esto, con un partograma, yo rápidamente, visualmente, mirándolo, puedo determinar si están yendo bien las cosas o si están mal. De eso ayuda eso. ¿Ok? Y esto en realidad no me dice qué hacer. Lo que te está diciendo es que debes reevaluar el caso si es que está yendo mal. Si está yendo bien, en buena hora. Pero si está yendo mal, lo que debes hacer es reevaluar el caso. Y todo eso con una mirada, siempre y cuando esté bien elaborado, bien confeccionado, bien hecho el partograma. Nosotros, por norma técnica, utilizamos ya desde hace muchos años el llamado partograma de la OMS modificado, que como ustedes ven es simplemente una carilla que superiormente indica pues datos, ¿ok? Y que después divide por cuadrículas los diferentes parámetros que nosotros tenemos que evaluar. Funciones del producto, latidos, ¿ok? La curva, que es lo principal, la contractilidad y las funciones vitales maternas. Y también pues un espacio, lógicamente, que acá lo vamos a ver un poco más grande, que son los datos del producto ya recibido y sobre todo de quién atendió el parto. Entonces veámoslos a gran aumento. Primero el partograma del OMS modificado, en el cual se debe colocar el nombre, la fórmula gesta para, número de historia clínica, lógicamente, porque esta mujer ya está entrando al centro obstétrico y se le debe poner. ¿A qué hora ingresa? La hora de ingreso. Y acá también algo importante, el tiempo de membranas rotas, si es que ya vino de esa manera. De lo contrario, eso se deja en blanco. Pero hay que ser muy preciso, ¿ok? Todo esto debe de estar acá y para eso están los diferentes espacios. ¿Ok? Además, estaba ese pequeño cuadrito que les había dicho, en el que el parto fue atendido por, y acá se debería colocar el nombre de la atención y también quizás del supervisor, porque como ustedes van a ser internos, entonces su función o lo básico en las guardias va a ser eso, la atención del parto. Parece ser el internado. Ya todo lo teórico, todo lo conceptual lo saben. Entonces ponen su nombre y le piden pues al asistente de turno, al encargado, porque a veces
de acuerdo a la institución pueden ser 2, 3 médicos de guardia, doctor yo atendido, que no sé qué, para que selle y corrobore todo eso. Y lógicamente fecha, hora, el sexo del producto, etcétera, etcétera, y duración de los diferentes. Entonces este cuadrito, si este es al inicio, esto es al final. ¿Ok? Esto se coloca al final cuando ya termina el parto, es decir, los 3 periodos. Después viene lo referente a la frecuencia cardíaca del producto, al estado de las membranas y a, digamos, la característica del líquido amniótico. Entonces, ven ustedes una primera cuadrícula que va desde 80 hasta 200. ¿Para qué? Para acá ir graficando la frecuencia cardíaca fetal. Después está la nomenclatura para las membranas, la I de íntegras y la R de rotas. Y la nomenclatura para el aspecto del líquido. Líquido claro, meconial, que es el líquido verdoso, fluido generalmente, o líquido sanguinolento. ¿Okay? Y acá tienes una cuadrícula para que pongas el líquido amniótico y si ha habido moldeamientos. Es decir, acá pones marcas a qué hora fue la rotura, por ejemplo, o si ya viene rota, y acá marcas cómo es el líquido. Es claro, de repente, meconial, etc. ¿Okay? La frecuencia cardíaca fetal se va a graficar con un círculo. Y esto debe hacerse cada 30 minutos si es que no hay una condición que amerita que en un periodo de tiempo más corto deba hacerse. Lo de las membranas, lo que la habíamos mencionado anteriormente, solo que más grande. Y lo del líquido amniótico, sobre todo acá para establecer lo que es el moldeamiento. La sutura está lado a lado. Ustedes saben que la calota no tiene todavía solidificación entre los huesos planos, están sueltos. Entonces, si el producto baja o desciende lado a lado las estructuras, lo más probable es que sea una pelvis muy adecuada para ese volumen fetal. Pero puede ser un momento en que un hueso monta sobre el otro, entonces ese moldeamiento es por una sutura superpuesta. Y finalmente, esta superpuesta puede regresar a su sitio o quizás no puede. O suavemente uno puede intentar hacerlo. Entonces eso implica que la cabeza de repente es muy voluminosa para ese canal. Ejemplos. Por ejemplo, llevo un caso a las 10:15 horas de la mañana y el producto viene con 135 latidos, 135 latidos. ¿Ok? 125, ¿no? Entonces uno marca acá. No está 1 a 1, pero sí está en periodo de 10, ¿no? De 80 a 90, así, 100, 120, a 30, 30, 130, 40. Bien. Y, lógicamente, está con membranas íntegras. Así ingresa. No nos metamos todavía a la curva del parto. Después lo vamos a hacer. Moldeamientos, no, con el tacto vaginal que se hace. Entonces, pasa media hora, ya está con los latidos todavía entre límites normales, ¿ok? Entre 140 y 150, después sigue por ahí, entre 140 y 150, sube un poquito, está entre 150 y 160, pero todavía entre límites normales, y a las 2 horas ocurre algo, a las 12:15 rompe espontáneamente las membranas, este caso. Entonces, lógicamente, ahí siguen los latidos todavía entre límites normales, pero el líquido que obtuve es claro y lo coloco. Eso de las horas, yo lo estoy colocando acá, es bueno para el estado de las membranas, pero acá también van a ver que debajo, seguidamente, de la curva del parto, está un espacio para colocar la hora exacta y el número de horas. Persiste el trabajo de parto, los latidos dentro de límites normales, el líquido sigue siendo claro. Y sigues graficando ahí cada media hora, porque puede llegar un momento en que el líquido se ponga meconial, por ejemplo, o sanguinolento. Y sigues, claro, sigues. Y entonces, ya avanzando, incluso no hay moldeamientos. Vuelves a hacer un tacto después de 4 horas, no hay moldeamientos. ¿Qué pasa en el rubro más importante? En la curva del caso. Los partogramas vienen con este diseño en el cual existe esta línea que ustedes están leyendo que se llama curva de alerta. Y existe otra que se llama curva de acción.
La gráfica del caso solo se hace cuando esté en fase activa ese trabajo de parto. Antes, el partograma no sirve cuando esté en fase latente, es decir, con 1 centímetro, 2, 3 centímetros. A partir de 4 centímetros, y si ya se indica la hospitalización en centro obstétrico, comenzamos a graficar y elaborar el partograma. Y ustedes se deben dar cuenta que cada 2 líneas verticales es 1 hora. Entonces, 1, 2, 3, 4. Líneas paralelas de alerta y de acción. ¿Ok? ¿Qué pasa si el caso ingresa más de 4 centímetros? Entonces uno debería de crear una nueva. Es decir, por ejemplo, ingresa con 7, vas a crear una nueva línea de alerta y 4 horas después, paralelamente, una línea de acción. ¿Ok? Todo esto hasta que se completen los 10 centímetros. Y lógicamente se está haciendo a velocidad de 1 centímetro por hora. Por eso cada 2 horas, cada 2 líneas se asciende. Cada 2 líneas se asciende. Y la nueva línea de acción va a ser paralela 4 horas a la derecha de la nueva línea de alerta. ¿Ok? Y después viene esta cuadrícula para establecer cómo es la duración de las contracciones. ¿Ok? Que también se debe graficar cada 30 minutos y la frecuencia en 10 minutos. ¿Okay? Esto te da para frecuencia los numeritos del 1, 2, 3, 4, 5 en 10 minutos y esto te da la duración. Entonces, los puntitos solos es cuando la contracción dura menos 20 segundos. Las líneas, ¿ok? Las líneas diagonales de 20 a 40 y los oscuros mayor de 40 segundos. Y hay este pequeño acápite también acá cuadriculado para ver si estás empleando oxitocina o no endovenosa. Veamos algunos ejemplos. ¿Ok? Ya sabemos que desde que ingresa el número de horas y ponemos el número de hora real. 11:30, 12:30, etcétera, hasta las 19:30. Ingresa centro obstétrico 11:30 este caso. Pero este caso me ingresa con 6 centímetros. Entonces ya la curva de alerta está graficada y acá no sirve porque estoy con 6. Entonces lo construyo como dice el manual. A las 2 horas debería estar con 7, 2 horas 8, 9 y 10. Y 1 simplemente todas estas líneas. Ahí lo estoy haciendo para que se note mejor con una línea roja. Esta es mi nueva curva de alerta para el caso. Entonces 4 horas después, 1, 2, 3, 4. Acá debería empezar la nueva línea de acción. Veamos. Ahí está. Paralela a la primera, esta es la nueva línea de acción. Como la dilatación es mayor, lógicamente las curvas corrieron hacia la izquierda referente a las de un caso con 4 centímetros. Ya tengo entonces mi curva de alerta. ¿Ok? Y la contractilidad está entre 20 a 40 segundos y tengo una contractilidad de 3 en 10 minutos. O sea, un patrón de dinámica adecuado que la ha llevado incluso a ingresar con 6 centímetros. Sigue el patrón, aumenta en duración, aumenta el número de contracciones, perdón, no el contracción, aumenta la frecuencia, ya está de 5 en 10, ¿ok? Incluso ya la duración 5 en 10 en frecuencia, pero tiene una duración mayor de 40 segundos, entonces se supone que es una dinámica uterina adecuada. Sigue eso, llevamos 2 horas y media, entonces mejor la paciente quizás también dice, no, quiero pujar, que no sé qué, le hago un tacto. Hacemos el tacto vaginal, pasando 2 horas, y vemos de lo que entró en 6 y está en 9 centímetros. Entonces graficamos. Entonces todavía no está completa y sigue la misma contractilidad en cuanto a la frecuencia. Volvemos a hacer 1 hora después y ya la paciente completó. La dilatación llegó completa con una buena dinámica uterina. Otro ejemplo. Igual, el número de horas, ¿okay? Y el número real. Ya, este caso ingresa 9 de la noche. Para evitar confusión, mejor poner 21:30, entonces ahí nadie discute de que es 9 de la noche. Entonces lo llevamos unas 9 horas, por ejemplo, para ir llenando esto. Y en este caso sí ingresa con 4 centímetros, no necesito hacer nueva curva de alerta, no necesito hacer nueva curva de acción. Con una contractilidad de 3 en 10, pero con una duración menos de 20 segundos, la cual persiste media hora después,
y comienza a durar un poco más, pero sigue la misma frecuencia. 3 en 10 minutos, pero de 20 a 40 segundos. Persiste así igual, persiste, casi 2 horas está con la misma contractilidad. Y lógicamente, de repente ya pasaron las 4 horas, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Todavía, falta media horita más. Entonces, como ya falta media hora, se completan las 4 horas, entonces, según el protocolo, según las indicaciones de la OMS, debo hacer otro tacto, solo avanzó en 5. Es decir, no es un avance. ¿Por qué? Normalmente la curva del trabajo de parto debe estar por la izquierda de la curva de alerta. Si la sobrepasa, te está alertando, por eso se llama alerta. Alerta, alerta, algo pasa, y si no haces algo, algo va a pasar peor. Entonces puede llegar incluso a la línea de acción, que si no actúas, se va a complicar ese caso. Construyo, ¿ok? Y como no hay, como la frecuencia aumenta un poquito, pero no es muy buena en cuanto a duración, se decide colocar oxitocina. Es decir, se decide acentuar el trabajo de parto. Se acentúa, no pasa nada, ¿ok? Se aumenta la acentuación, persiste igual, se sigue aumentando cada media hora y con las 12 gotas, ¿ok?, de oxitocina, entonces sí ya veo que hay una mayor duración e incluso hay una mayor frecuencia. Entonces estamos, parece, logrando, ya nos mantenemos en 12, logramos un patrón adecuado de dinámica uterina, entonces mejor examinamos ya con ese patrón y vemos que sí, pues, nos estamos volviendo la curva, llevándola para sobrepasar la alerta y nos alejamos de la acción. Es decir, que ya de 5 llega a 8 centímetros. Seguimos con lo mismo, ¿ok? Seguimos con la misma dinámica, seguimos con la misma dosificación de oxitocina y 1 hora después la paciente quiere pujar, hacemos el tacto y llegamos a 10 centímetros. Es decir, vencimos esto y todo bien. ¿Qué pasa con el descenso? Que también habíamos mencionado, nos ayuda el partograma. Con el descenso se registra ya con un círculo nada más. Y el descenso, según la normatividad, se debe hacer por palpación abdominal. Esto lo mencionan con la finalidad de disminuir los tractos vaginales, pero lo fidedigno para que tú sepas en qué momento encaja la paciente, ¿okay?, es hacer el tacto vaginal. ¿Okay? Entonces, cuando uno tiene esa necesidad, lo tiene que hacer. Sin embargo, esto de los quintos se representa acá por la palpación, como se dice, abdominal. Desde los 5 quintos hasta la desaparición de los quintos, en las cuales te menciona para palpar el occipucio y el sincipucio. ¿No es cierto? Acá totalmente alejados del reborde pélvico. Acá el sincipucio sí está casi tocando. Acá ya lo supera, comienza a superarlo, el sincipucio no. Acá está más incluso, ¿ok? Y acá casi el sincipucio está a nivel del borde púbico y acá ninguno de los dos se puede tocar. Esa es la manera como se utiliza lo de los quintos. Entonces, descriptivamente, está completamente encima del pubis, los 5 quintos. Sincipucio alto y occipucio se siente fácilmente en los 4 quintos. Sincipucio se siente fácilmente, occipucio se siente nada más. Y después sincipucio se siente, occipucio casi se siente. Para llegar, pues, a que la cabeza no sea palpable. Todo esto tiene una correspondencia y se menciona según las guías de la OMS por su partograma, que 2 quintos correspondería a estación 0, es decir, al nivel 0, que ustedes saben que es el nivel a nivel del estrecho medio y que implica pues el nivel bisiático. Y eso implica que esto debería estar encajado, esta presentación debería estar encajado, es decir, los 2 quintos. Pero lógicamente, como nosotros hacemos también tacto para la dilatación, todo es preferible que hagas la altura de presentación con el tacto vaginal. Sin embargo, yo le traigo lo que la normatividad dice. Entonces, el descenso, decíamos, volvemos a poner las horas reales, etcétera, se grafica con esto.
Entonces ha entrado en un descenso, acá no está en negativo, pero se supone que acá está en 0, entra en -3 este caso. ¿Okay? A las 4 horas en -2. ¿Okay? A las 6 horas ya está en estación 0, está encajado. Entonces eso es la manera como uno debe ir graficando y se supone que si todo ha ido bien, unimos y la curva del parto, que si bien quiso irse o superó la alerta, después al llegar al expulsivo ya la cabeza está con un descenso adecuado. Una curva sigmoidea, una curva de hipérbola. Y finalmente está el área en el partograma para las funciones vitales maternas, para parámetros de la micción en la mujer o algún medicamento que se haya instalado. El pulso se registra cada hora, ¿okay? Con un punto. Acá está también gráfico. Con un punto vas a registrar el pulso, que generalmente debe estar por debajo de 100, ¿cierto? Entonces lo vas registrando acá. La presión arterial se grafica con 2 flechas, para la sistólica y para la diastólica, y también se debería hacer cada hora. Ojo, esos parámetros es para un parto que está transcurriendo normalmente, porque quizás tú tengas una preeclampsia severa, no vas a estar registrando cada 30, a veces cada 10 o cada 15 minutos estás registrando, estás monitorizando la presión arterial. Todo lo que estamos hablando es partograma para un parto normal, ¿ok? Y la temperatura cada 2 horas, y también acá permite una visión gráfica rápida para decisiones. Si es que hay micción, entonces se puede valorar laboratorialmente lo de la proteinuria, las acetonas y el volumen que está la mujer miccionando. Entonces, de ingreso, la paciente ingresa con una temperatura adecuada de 37, entre 70 a 80 pulsaciones de pulso materno, y está con una presión pues que va de 80 hasta 110. Esa es la manera como vas graficando. A la hora vuelves a hacerlo, sube un poquito la frecuencia cardíaca, la presión todavía se mantiene, sube un poquito, 120,90. Y se mantiene así, cada hora. Y la mujer micciona unos 200 centímetros cúbicos, se manda al laboratorio quizás, dice proteína negativa, acetonuria también negativa. Y sigues marcando de acuerdo a la, ¿cómo se llama esto? A la evolución del caso. Pasan 2 horas, vuelves a tomar temperatura con 37,3, sigues marcando, funciones vitales se mantienen estables, totales. Y quizás a eso de las 11:30, por alguna razón, presentó náuseas, vómitos, se le administró pues diminuhidrato 50 miligramos endógenos. Esa es la manera como finalmente uno grafica esta parte del partograma. No nos olvidemos que es un instrumento muy, muy valioso para la manera como nosotros conducimos el parto. ¿Ok? Muy bien, eso es todo por ahora. Hemos visto estos 3 elementos, estos 3 tópicos prácticos que hemos querido preparar para ustedes. Les agradezco.